Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Hoy se cumple 20 años, o se cumplieron 20 años porque estamos llegando al fin del día, ¿no? Hoy se cumplieron 20 años de la muerte, de la sentida muerte de uno de los dirigentes más importantes que ha tenido el país en el ámbito político, posiblemente de finales del siglo pasado, que se llamó el doctor José Francisco Peña Gómez, que murió en 1998. Después de haberse convertido en uno de los líderes de masas más populares que hayamos tenido jamás, y haber fracasado en 3 oportunidades por alcanzar la presidencia de la República. El doctor José Francisco Peña Gómez dejó con su muerte una profunda huella, y todavía a 20 años, es decir, a 2 décadas de su desaparición física, su memoria y su presencia sigue latente en amplios sectores de la vida nacional. Yo tuve la oportunidad, podría decir el privilegio, de haberlo tratado en los últimos años de su vida, a pesar de haber sido un crítico sostenido de sus posiciones que me parecieron muchas veces radicales. Pero en el fondo, como persona, el doctor José Francisco Peña Gómez fue un gran hombre, un tipo muy bondadoso, un tipo muy sensible, y muchos de sus pronunciamientos en el ámbito y en el campo social estaban sustentados por una creencia firme en lo que decía. Yo creo que sobre todo era un hombre muy capacitado, era un hombre muy informado, era un hombre muy al tanto de la actividad en que se desenvolvía, con amplias relaciones internacionales. Ningún otro político dominicano la tuvo antes que él, y evidentemente era un hombre que tenía un verbo muy agresivo que a veces asustaba a sus adversarios, pero en el fondo era un hombre, yo creo, de mucha sensibilidad, y sobre todo me pareció, en los momentos en que lo traté, muy bondadoso. Formó parte, doctor Peña Gómez, de esa trilogía de grandes líderes políticos que dominaron el escenario durante muchos años, junto a Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. El único que no llegó a la presidencia de la República, como tú dices, fue él. Y un proceso electoral en el que él ya era candidato, o sea, muere 10 de mayo de 1998, 6 días antes de las elecciones. Él era candidato a síndico del Distrito Nacional, y se puede decir que ganó ese proceso. Sí, sí, claro. Por segunda vez iba a ser síndico. Primero porque el rostro de él todavía estaba en la boleta. O sea, Johnny Ventura, que era candidato a vicesíndico, asumió la candidatura a la sindicatura, pero en la boleta era la cara de Peña Gómez que estaba. Y segundo, todo el mundo sabe que los resultados de ese proceso electoral, tanto a nivel del distrito como a nivel nacional, que el PRD resultó ganancioso en casi todas las provincias y municipios del país, tuvo mucho que ver el elemento emotivo que significó la muerte del doctor Peña Gómez 6 días antes de esas votaciones. Peña Gómez fue un hombre muy discriminado, sin lugar a dudas, no solamente fuera de su partido, sino dentro de su propio partido. Y todo lo que consiguió en el ámbito político lo tuvo a base de su dedicación, de su esfuerzo. Fue un hombre que se preocupó mucho por mejorar su capacidad, su intelecto, hablaba varios idiomas. Fue una persona que logró penetrar puertas, pasar por puertas que muchas otras gente intentaron sin éxito, a pesar de sus condiciones de color. Incluso en sociedades muy elitistas, el doctor José Francisco Peña Gómez consiguió una aceptación y se le dio una bienvenida. Sus relaciones con el presidente de Francia, François Mitterrand, y con el canciller de Alemania Federal, Willy Brandt, y con el jefe del gobierno español, Felipe González, fueron memorables, ¿no? Y toda esa gente, o mucha de esa gente, asistió a su sepelio o envió representantes importantes a las exequias del doctor José Francisco Peña Gómez. Con su muerte, yo tengo gratos recuerdos de los últimos meses de su vida, porque fue principalmente cuando él se abrió a mí y yo me abrí a él, tengo que decirlo de esa manera, pero nunca, tengo que reconocer que nunca, absolutamente nunca, el doctor José Francisco Peña Gómez me reprochó aptitudes que yo asumí con él. Incluso en una oportunidad
cuando la prensa comenzó a criticarlo mucho, que él ya llegó a llamar disparatoso a sus críticos, en una oportunidad, en una reunión como invitado especial del Club de Corresponsales de Prensa Extranjero que yo dirigía y que había fundado, dijo, señor que está al lado mío, Miguel Guerrero, es uno de los críticos más terribles que yo he tenido en mi vida, pero no es un disparatoso. Bien. Hay un legado muy evidente que tiene el doctor Peña Gómez en el sistema de partidos políticos, es que varios partidos han adoptado, si se quiere, la ideología peñagomista de algún modo, o sea, aunque sea a nivel de discurso, pero la tienen. No solamente el PRD y el PRM, que es el último partido que ha surgido quizá con esa doctrina, sino también partidos como el Partido Cívico Renovador del general Radamés, Zorrillo Zuna. No, hay que decir, Héctor, que... El BIS, que fue fundado por el propio Peña que Gómez. uno de sus grandes méritos como político es haber logrado fortalecer el PRD y que el PRD siguiera siendo la fuerza política que siempre fue, a pesar de la salida del profesor Juan Bosch del partido, que parecía que era el fin de la organización. Bueno, ha sido todo por hoy en nuestro segmento de comentarios. Vamos a hacer una pausa y después de ella vendremos con una interesante entrevista con el ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alúzquer. Que siga con nosotros. Edición Nocturna regresa después de la pausa.